Cuestiones técnicas no hemos podido continuar en el horario habitual de 10 de la mañana los miércoles. Y pues hoy más que nada queremos compartir con ustedes una serie de reflexiones en torno a el tema de derechos humanos, ¿no? Más que nada basados en una obra sí de recientemente, se titula Los derechos humanos en y desde las relaciones internacionales. Como ustedes han de saber, ¿no? La visión contemporánea de los derechos humanos, las cuestiones como más modernas, se han desarrollado a partir del movimiento de la Organización de las Naciones Unidas cuando elaboran la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? A partir de aquí, de este documento, pues es un parteaguas en la historia de los derechos humanos, se empieza a hablar de, de estas de los derechos a nivel internacional, los países empiezan a discutir en torno a pues, los derechos de las personas, empiezan a hacer muchas cosas, ¿no? Se hacen otros tratados años después, los países adoptan legislación, política pública, política gubernamental, bueno, hay una serie de cuestiones, ¿no? Pero quien elabora esta obra que se titula Derechos Humanos en y desde las relaciones internacionales, pues su objetivo principal, ¿no? Es dar cuenta que, que es este fenómeno desde la disciplina de las relaciones internacionales, ¿no? Y hay unas disciplinas internacionales. Podemos hablar del fenómeno de la interacción entre países o dos sujetos de derecho internacional, porque también hay entes, ¿no? Como organizaciones, ya les he comentado la ONU, está también la Organización Mundial del Comercio y otras instituciones. Entonces, nos deja claro, ¿no? Las dos perspectivas, ¿no? Tanto relaciones internacionales en el sentido de esta interacción como esta cuestión que es la disciplina que estudia todo este fenómeno. Entonces, principalmente lo que vamos a abordar el día de hoy, pues bueno, es que qué es lo que tiene que ver las relaciones internacionales con el tema de derechos humanos y pues empecemos por recordar, ¿no? Brevemente qué es lo que sucede, ¿no? Después de la Declaración Universal. Si bien es cierto, ustedes podrán ver en la legislación de los tratados en derechos humanos, firman otras convenciones, ¿no? La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el caso de América Latina, y empieza la conformación de sistemas, ¿no? Sistemas regionales, ¿no? Europeo, el interamericano, el africano, y así, ¿no? Es también, realmente, también está el sistema ONU, ¿no? Que es el sistema como central, tiene sus propios estatutos, tiene varias funciones, la ONU, más que nada de promoción de los derechos humanos, aunque también en caso de que alguno de los países no sea miembro, pues también hay, me refiero a miembro a sistemas regionales, pues podrá accesar al sistema ONU. Entonces, todos estos sistemas se conforman a raíz de, de la Declaración Universal. No antes no había esta ritmos internacionales. Y lo que vamos a ver hacia enfrente es pues cómo empiezan a adquirir compromisos, ¿no? Cómo ya tenemos instituciones, cómo ya tenemos legislación, pero cómo empiezan a adquirir compromisos de manera interna, ¿no? Cómo realizar, cómo llevar a cabo eso que se pactó, eso que se decidió en los documentos, en los instrumentos internacionales firmados por diversos países. Debemos mencionar que la cuestión del derecho internacional, por lo menos para México, pues eh, periodo más fuerte es actualmente, ¿no? En el sentido de que pues ahora sí ya vamos a cumplir los tratados, los contenidos de los tratados son importantes, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando uno va estudiando las relaciones internacionales se va a dar cuenta que en teoría, ¿no? Los compromisos se van a asumir desde el momento en que existe la voluntad de firmar el documento, de adherirse, ¿no? Muchos documentos fueron firmados por los jefes de Estado, por el caso del presidente
o alguna persona que ha estado facultada. Sin embargo, tardó mucho tiempo, en caso de algunos tratados, en incorporarse a la legislación mexicana, ¿no? Por esta cuestión de que el Senado es quien está facultado para ratificar el contenido del tratado firmado por los jefes de Estado, y una vez que haga esa ratificación debe ser una sanción, ¿no? Una publicación en el Diario Oficial de la Federación del contenido del instrumento, y a partir de ahí pues cobra vigencia legal para efectos de integrarse al sistema jurídico, ¿no? Y a partir de ahí pues es una norma más del sistema. Aquí una de las cosas que habría que señalar, que muchos de ustedes han de conocer, es que si bien es cierto se ha venido incrementando, pues a mí me parece que realmente empieza a verse en la vida pública el tema hasta la reforma constitucional de 2011, ¿no? Que es importante analizarla, que también hay cuestiones pues que textualmente nos comunican algo. Sin embargo, los tribunales como la Suprema Corte pues han venido a acotar un poco el discurso, ¿no? Entonces, la praxis de los derechos humanos no ha tenido, por decirlo de alguna manera, pues tan buen éxito, ¿no? Ha hecho falta la realización de los contenidos. Esto es preocuparse. Ahora bien, una vez entendido este aspecto institucional histórico, ¿no? De cómo es que se vienen eh, incorporando estas cuestiones de derechos humanos, pues hay varias cosas que el autor de la obra va a tratar, ¿no? Como les digo, en primera instancia habría que agotar esta cuestión. Sin embargo, también está la cuestión de algunos organismos internacionales, los cuales debemos poner especial atención. Mucho, por ejemplo, hablando, vamos a situar, ¿no? Hay un capítulo que se dedica de manera entera a hablar de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional es un organismo que se dedica a juzgar cuestiones de crímenes de lesa humanidad y temas relacionados. ¿Cuál es el caso, por ejemplo, de la relación de México con esta instancia internacional? Pues bueno, tenemos un pequeño detalle en la Constitución mexicana, porque dice que la competencia será hacia el presidente en cada caso. Entonces, si hay alguna situación, un litigio ante el tribunal y México no está interesado en participar, aunque sea una de las partes acusadas, pues dice, ¿sabes qué? Digan lo que quieran, yo no incorporo su decisión, no acepto su decisión y háganle como quieran, ¿no? Entonces, aquí el punto a tratar es que, si bien es cierto, es un tribunal creado para ciertas finalidades, se ha hecho promoción de pues bueno, países como México eh, han hecho ese tipo de candados en sus constituciones, pues para, como decirlo coloquialmente, sacarle la vuelta, ¿no? Al organismo internacional. Y aquí vendría una pregunta. Realmente, entonces, ¿cuál es el interés de México con el tema de los derechos humanos? ¿No? Ponerle trabas a organismos internacionales. ¿Por qué desconfiar de esta cuestión? ¿No? Entonces, ha sido difícil el cumplimiento de resoluciones internacionales en la materia. Entiendo que luego hay organismos como la Corte Interamericana que pudiesen ser muy exigentes o exigir cosas que no se puedan cumplir en un corto plazo, ¿no? Pero para ello, instrumentos como solicitarle de manera, como siendo institución Corte Interamericana al país de México, informes sobre los avances del cumplimiento. Entonces, hay un mecanismo de seguimiento. Sin embargo, también este mecanismo de seguimiento pues no tiene ninguna parte donde se ejerza coerción. Simplemente es pedir información e irse documentando. En el caso de la Corte Penal Internacional,
pues México ya tiene este candado y realmente veo difícil, ¿no? La Corte Penal Internacional, pues México quiera aceptarlo. Entonces aquí habría que ver si estos candados, ¿no?, nacionales válidos para el derecho internacional, porque de alguna manera vemos una contradicción. Por un punto, el interés, las ganas de comprometerse internacionalmente, firmando tratados, aceptando la presencia en organismos internacionales, participando en los organismos internacionales, pero en el momento de fincar responsabilidades en casos concretos, en temas concretos, pues ya no vemos la misma actitud, la misma intención. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el interés entonces con el tema de los derechos humanos? ¿Le interesa a los estados o no le interesa a los estados? ¿Y qué es todo esto? No habría que hacerse esas preguntas, ¿no? Entonces, pues es más que importante que nosotros podamos reflexionar en torno a esas situaciones. El texto que les comento, repito el título, ¿no? Los derechos humanos en y desde las relaciones internacionales, de la autoría de Alejandro Anaya, eh, sirve como una introducción a todos aquellos que tengan poca formación en el tema. Es un texto que, si bien aborda la perspectiva internacionalista, pues no es ajeno, no es exclusivo, perdón, de quienes estudian relaciones internacionales, sino que la visión del autor ha sido que lo puedan leer personas de otras profesiones, como derecho, ciencia política o las ciencias sociales en general, ¿no? La idea es hacer algo ameno, hacer algo accesible y poder presentar la perspectiva para un auditorio, reflexiones, ¿no? Y no importa también si seas practicante de los derechos humanos, en el sentido de no sé, eres abogado, de litigar o activista, sino también vienen aspectos teóricos, ¿no? La primera parte, aparte de dar cuenta de lo que acabo de contar de las instituciones internacionales, pues también aborda un entramado, la definición de los derechos humanos, qué se entiende por derechos humanos, nada, sí, de manera muy sumera cita sobre los fundamentos. Más que nada te manda a leer un par de autores porque no le interesa al autor entrar al debate, pero sí lo menciona, un punto importante de estudio dentro del tema, y pues nos va guiando, ¿no? En la medida en que uno va avanzando en la lectura, le va ofreciendo el autor salidas, ¿no? En caso de que tú te quieras documentar en algo que él no vaya a abordar. Entonces, eso me parece muy interesante. Bien, continuando en torno a otras cosas puntuales de la obra, a mí me parece que habremos de reflexionar en torno a el cumplimiento, ¿no?, de las normas internacionales. Si bien es cierto, la reforma mexicana y otras adecuaciones legislativas y jurisprudenciales, pues ya permiten que tenga más aplicabilidad las normas de derechos humanos, eh, pues en los tribunales quizá no haya tantos resultados, ¿no? La Suprema Corte de México ha dejado ver que va a poner parámetros, o está poniendo parámetros bastante rígidos en torno a la interpretación de estas normas. Entonces, los que están interesados en el tema realmente, pues dicen, bueno, parece manera pausada están haciendo desde la vía jurisprudencial, presentar criterios, una contrarreforma, ¿no? Están neutralizando los posibles alcances y están acotando cada vez más, van haciendo más angosto el camino de los derechos humanos, y muchos se preguntan, bueno, entonces, ¿puede haber cambios o no puede haber cambios con el nuevo esquema institucional? Pues para algunos, inclusive ya da igual, ¿no? No importa tanto, ya no hubo tal avance y fue algo más que nada mediático para algunos. Entonces, bueno, esas cosas se tienen que replantear.
Otra cosa que a mí me parece importante dentro del análisis es hablar de la participación de organizaciones de la sociedad civil dentro de esta dinámica de relaciones internacionales. Vemos las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, muchas de ellas tratando de hacer una labor de todo tipo, ¿no? Litigio, educación, cultura, ¿no? También eh, tienen publicaciones, tienen sitios web, tienen jornadas de concientización, realmente pues están ahí y son un actor importante, tienen planes de trabajo para con ciertos temas y van a los países donde más se desenvuelve un problema y pues presión a las instituciones, ¿no? Exigiéndoles que transparenten los procesos, que resuelvan los problemas, que lo hagan de manera clara, que no haya corrupción, que pues realmente que hagan el trabajo que a ellos mismos se comprometieron a hacer, ¿no? Entonces, realmente las sociedades, este tipo de organizaciones han sido muy importantes, ¿no? Gracias a ellas se han logrado resultados, se han logrado victorias en el tema de los derechos humanos, aunque también hay una parte no positiva. En algunos casos, algunas instituciones, pues no ven con buenos ojos la actividad de estas ONGs y simplemente pues van en contrasentido a las intenciones, ¿no? Entonces, también es algo que denuncian los activistas, ¿no? Hoy exijo ciertos derechos a través de ciertos mecanismos institucionales, pero las agresiones que recibo son fuera de un marco institucional, ¿no? Habrían de modificar esas patrones de conducta que realmente también son denunciadas en medios de comunicación, en internet, en publicaciones, y sin duda alguna que la actividad de estas organizaciones, pues, en las relaciones internacionales, en el desenvolvimiento del tema de derechos humanos también a nivel nacional, pues tiene un peso importante. Cabe destacar que no todas las organizaciones de derechos humanos, todas las ONGs sobre derechos humanos, pues hacen un trabajo loable. No hay, ha habido quienes han querido aprovechar del discurso para ganar protagonismo mediático, para ganar fama, para hacer dinero en algunos casos. Y eso también habría que denunciarlo, ¿no? No son las organizaciones están llenas, también cometen errores y también hay personas que no les interesa el discurso de derechos humanos, pero están ahí, ¿no? Entonces, habremos de tener una mirada crítica, ¿no? Analizar muy bien a estos actores de la sociedad civil que hablan de defender derechos humanos porque también pueden lucrar con el discurso, ¿no? Y tampoco es la intención, no se pretende eso, entonces habríamos de estar alertas, ¿no? Como sociedad, buscar las maneras de distinguir entre las organizaciones que están haciendo un trabajo serio, un trabajo noble, están buscando la materialización del discurso y pues quienes nada más están ahí haciéndose payasos, ¿no? Entonces, bueno, cerramos esta parte de las organizaciones de la sociedad civil. Dentro de las relaciones internacionales también vamos a encontrar un aspecto netamente económico. También hay cuestiones, organizaciones como Organización Mundial del Comercio, los bancos, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que si bien es cierto son instituciones económicas, también tienen algo que decir al discurso de los derechos humanos, ¿no? Porque muchos de ellos también tienen planes en el sentido del desarrollo, en el impulso del crecimiento de alguna región
en alguna parte del mundo, y parte de la estrategia de buscar un desarrollo, un progreso, es incluir el discurso de los derechos humanos, ¿no? Muchas veces estos organismos te dirían que si tú como país no estás trabajando en temas de derechos humanos, no van a tener confianza en ti en préstamos bancarios, en apoyos, en financiamiento internacional. Entonces, por un lado, los gobiernos entran y para obtener beneficios económicos, ¿no? También habrá que preguntarnos, ¿qué tan benéfica es este rol de esas instituciones? Por un lado, si bien es cierto, promueven la existencia de derechos humanos, hacen hincapié en la existencia, pues qué tan benéfico es esta presión, ¿no? Porque, como les comentaba al inicio, si solamente va a ser un discurso retórico donde van a firmar documentos, y va a haber comerciales, y va a haber muchas actividades políticas, más que nada de difusión de un discurso, pero no va a haber acciones, no va a haber modificaciones estructurales, institucionales, pues entonces parece ser que los derechos humanos son un objeto del comercio, ¿no? Entonces, adquiero derechos humanos para tales beneficios, o sea, los uso para ciertas cosas, pero al final de cuentas, el discurso en sí no es relevante, sino es relevante para acceder a otros beneficios institucionales, económicos, etcétera. Entonces, es un punto que me parece que debemos también eh, tener en cuenta las instituciones de este tipo. Y pues bueno, México, que es un país eh, en vías de desarrollo, quizás se va a apreciar más facilidad que los países del primer mundo por necesitar desarrollarse, por necesitar hacer ciertos programas, ciertas actividades dentro del país, ciertas estrategias nacionales, ocupe el apoyo de esta banca internacional y pues si van a ser la moneda de cambio, entonces si esta dinámica va a ser así, podemos pensar que más adelante, ¿no? Esto es a título personal, que van a seguir entrando al discurso, pero nada más para obtener ese beneficio, ¿no? Entonces, es algo que debemos de reflexionar, hablar de la educación y la cultura en el tema de los derechos humanos. Y aquí hay una discusión muy interesante, sin embargo, es, en el caso de México, pues no nos hemos detenido a hacer un análisis tan detallado del discurso en el aula teórica y cuando uno quiere hablar de educación, de cultura, pues simplemente quiere incorporar el discurso en planes de estudio, en universidades, a través de cursos, etcétera, pero pues quizás no nos hemos hecho las preguntas básicas, ¿no? Por ejemplo, conceptualizar los derechos humanos, hablar si tienen un fundamento, hablar históricamente cómo se han conformado, cuál es la visión que adoptaron las instituciones internacionales para imprimir, para elaborar eso que está en las declaraciones, como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, como están en las convenciones, ¿no? Quizás eso no queda claro, ¿no? Y muchas personas te puedan decir, ¿sabes qué? Es que lo importante es que si alguien se está muriendo de hambre, corre, dale a comer, implementemos ciertas políticas para dar acceso a cosas, ¿no? Más que nada, cosas materiales, ¿no? Como agua. Entonces, aquí es preocupante, ¿no? Saber todo este entramado. El autor, como les digo, de esta obra no entra formalmente a la discusión, le dedica 3, 4 páginas y sugiere la lectura de algunos libros, ¿no? Porque él dice que lo que él interesa es hablar de las instituciones, hablar del desarrollo de las relaciones internacionales. Sin embargo, yo hiciera el comentario, ¿no? De que debiese abordarlo quizá en otro texto. Puede que las finalidades del texto no lo ameritaban, pero sí es importante que tengamos claras estas cuestiones, ¿no? Nos hemos hecho quizás, no nos hemos sentado a hacernos estas preguntas que me parecen que son muy relevantes.
Ya para finalizar la exposición de esta sesión, más que nada el mensaje del libro, ¿no? Aparte de darnos un panorama, de presentarnos de manera genérica, pues qué es que sucede en las relaciones internacionales, pues también es decir que es un panorama que está en constante dinamismo, que hacia adelante vienen cambios, relaciones internacionales, pues siempre va a haber dinámica, siempre va a haber cambios, no vas a ver mucha estabilidad en algunos temas, pero sí podemos empezar a prever, ¿no? Algunas situaciones, ¿no? A la luz de cuestiones que están pasando actualmente, entonces es necesario poner una mirada hacia enfrente, revisar qué es lo que ha estado bien, qué es lo que no ha estado bien, qué es lo que falta hacer, qué podemos hacer, ¿no? Desde México, si la solución es seguir firmando más tratados, si la solución es implementando política pública, legislación, cómo entrar a la realización del discurso de derechos humanos, pues es algo que nos tenemos que preguntar hacia enfrente. Entonces, realmente, pues es una lectura que les sugiero realizar. Como les comento, hay muchas perspectivas, muchas visiones en torno al tema y es necesario que nosotros tengamos un panorama amplio, que no nos conformemos con ciertas lecturas, sino podamos tener una visión interdisciplinaria, ¿no? Que podamos leer lo que aportan los abogados, los politólogos, los internacionalistas, los filósofos, etcétera, ¿no? Así para más clara el tema y poder identificar dónde estamos y hacia dónde vamos o hacia dónde queremos ir también, ¿no? Podemos tener una dirección, pero puede ser distinta, ¿no? A ciertos propósitos, entonces habría que en algunos casos replantear la ruta, ¿no? Replantear el camino. Pues por mi parte, en torno al desarrollo, la exposición del tema de hoy, ha sido todo por hoy. Nada más quiero agregar una pequeña sección de anuncios, de comerciales. Este, pues no olviden visitar las páginas que tiene Grado Cero, el Facebook, Revista Grado Cero, el Twitter, @Proyecto Grado Cero. Tenemos un blog que se llama Grado Cero Prensa.wordpress.com. Tenemos el canal de YouTube, busquen en internet como Grado Cero, Proyecto Grado Cero. Realmente pues todos los contenidos son educacionales, toda la información es para contribuir a la educación, contribuir a la cultura, hacer de esto una mejor sociedad y agradecer esta plataforma y pues enhorabuena por la existencia de este espacio. Realmente eh, merecemos todos llegar a otros lugares del mundo y Internet ha sido el gran aliado en todo eso. Entonces, pues muchas gracias a Nafinet, muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros en esta transmisión. Les recuerdo, visiten las páginas, seguimos en contacto en el nuevo horario, que es los viernes, 4 de la tarde. Pásensela bien, ya viene Semana Santa y obviamente vamos a transmitir, si es que abren, si ustedes van al viernes a trabajar, pues transmitimos, si no, pues no transmitimos, ahí lo nos avisan y pues nos vemos. Entonces, el próximo viernes sí hay, no charlas, ok, entonces de esto. Y nos vemos dentro de 15 días. Bien, pues igual si tienen preguntas las pueden dejar acá en el aula o si no, nos las mandan inbox, nos las mandan con Santa. Cualquier duda, aclaración, crítica, queja, bienvenida en todo momento, en todo tiempo. Y pues nos vemos hasta la próxima.